Un servidor que servirá para conquistar sirve y se levanta con el ministro de Dios. Deja que lo influencie tanto que haya esa influencia de ese ministro de Dios, que aprenda. Yo aprendí a orar, hermanos, mirando a los ministros que Dios tenía enfrente mío. Y aunque nunca me dieron una enseñanza de cómo orar, los tiempos han cambiado ya en el evangelio. Y agradezco a la red de oración continua 24 horas que se ha establecido en esta iglesia, porque usted puede aprender a orar si no sabe orar. Hay muchos tipos de oraciones, no hay solo un tipo de oración. Todo eso lo aprende en la inducción de la red, que en enero vamos a tener. Los que no han entrado, alístese a entrar a esa inducción en enero. Pero cuando yo crecí no había esa enseñanza de cómo orar. Y cuando veía a mis pastores estar en el altar orando, yo también venía. Y cuando había vigilias de oración, me arrodillaba cerquita de ellos mirando qué hacían, qué decían. Y cuando ellos pasaban tiempo allí y yo cerrado los ojos orando, solo abría un ojo así y miraba. Y yo decía, si ellos siguen orando allí, yo también puedo. Y seguía orando. Y yo no me levantaba hasta que ellos no se levantaban. Me dolían las rodillas. No les puedo mentir que al inicio fue aburrido, pero les comento que aprendí. Porque cuando uno tiene un corazón servicial y un espíritu dedicado al servicio, está dispuesto a levantarse con el siervo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dele un aplauso al Señor, aleluya. Donde va el siervo de Dios, allí vaya usted. No se quede, allí avance. Imite su fe, imite su conducta, dice la Biblia. Vea conmigo Deuteronomio 1:38. Aleluya. Deuteronomio 1:38 dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Mire la administración del siervo de Dios. Anímale, ministralo, porque ese que está al lado tuyo sirviéndote, le va a tocar meter al pueblo de Israel en la tierra que van a conquistar. Y Josué se dejaba ministrar. Nunca había una oposición en la vida de Josué. Con humildad agachaba la cabeza. Yo me lo imagino. Con humildad se arrodillaba. Con humildad permitía que el siervo de Dios le pusiera sus manos. Tanto así que al final del ministerio de Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice: pon tu mano sobre tu siervo Josué y transmite la dignidad que hay en ti. El espíritu que hay en ti, transmíteselo a él. Se deja ministrar. Y yo me lo imagino a Moisés también corrigiéndolo a Josué, porque yo no creo que Josué era perfecto, porque no existe nadie perfecto en este planeta Tierra, mis hermanos. El único perfecto es Dios. Pero en asuntos de carácter, para formar a un líder, se requiere de su mentor. Se requiere del siervo de Dios que le ministra. No podemos ser siervos de Dios y no dejar que nos ministren, aún en las cosas que necesitamos corregir para tener un carácter bien formado para ser líderes. Ser líderes, hermanos queridos, en esta vida no es solamente hablar 4 lenguas espirituales por allí, saltar un poco y tener un poco de sueño o de visión, o que alguien le esté profetizando, porque por eso muchos se han descarriado del propósito de Dios. Ser líderes de Dios requiere un carácter y un temple de tal manera formados que a pesar de cualquier vendaval y de cualquier circunstancia, se mantengan firmes en el plan y en el propósito que Dios les ha entregado. Yo he visto gente servir como líderes, pero nunca tuvieron el carácter. Y su carácter nunca lo sostuvo. Un verdadero líder tiene carácter y fortaleza. Tiene visión clara del propósito de Dios, que nunca va a renunciar al propósito de Dios que Dios le ha dado.
¿Sí me está oyendo? Nunca se mantienen allí, son leales, de tal manera que Josué fue el sucesor de Moisés. Y atiéndame aquí, si uno de ustedes claudica, jamás llegará al propósito de Dios, al perfecto propósito de Dios. Hay gente que se perdió lo más grande y sublime que Dios tenía en su propósito, porque claudicaron, porque fueron desleales, porque fueron infieles y fallaron al propósito de Dios. Josué estuvo al lado de Moisés, creyéndole, permanentemente oyendo, dejándose ministrar. Por eso hay un problema cuando una persona no quiere recibir la ministración de Dios. Ellos en algún momento traicionarán y fallarán. Pero cuando son humildes en oír, cuando les corrigen en amor y se enderezan, eso es bendición, porque el carácter tiene que ser formado. No podemos vivir de emociones y sentimentalismos. Si se ve error, hay que corregir. El error se corrige para que haya carácter, haya fortaleza, haya un buen liderazgo. Dile al de al lado, te están hablando. Te están hablando. Y por último, en cuarto lugar, necesitamos un servidor que servirá para la conquista. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien inicia sirviendo, servirá hasta el final. ¿Me está oyendo? Cuando alguien aprende a servir en el inicio, aprenderá a servir hasta el final. No comparto la idea de que porque ya somos siervos de Dios haciendo otras cosas en el ministerio, no podamos agachar también y limpiar. No se concibe. Hay otras responsabilidades que nos competen, es verdad. Pero cuando hay la necesidad de hacerlo, porque no hay quien haga, porque hacen falta servidores, uno seguirá sirviendo. ¿Me está oyendo, mi hermano? Y eso no le quita a ningún siervo del Señor su llamado, ni el honor, ni la dignidad. Hay que aprender a servir. Josué sirvió desde el inicio y fue servidor de Moisés, al lado de Moisés, sirviendo para las necesidades de este siervo en el ministerio. ¿Qué necesitaba siervo? De tal manera que Moisés lo mandó a hacer algunas cosas como servidor a él. Nunca lo dejó allí solo. Le dijo, hay que hacer mucho, hijo. Ayudó a Moisés a guiar a las 2 millones de personas. Ayudó a Moisés cuando fue enviado como espía. Le dijo, te vas como espía. Y Josué dice, haré, iré y obedeceré. Voy, no se negó, voy. También lo envió a pelear contra los amalecitas mientras él estaba arriba y le sostenían sus brazos para que la victoria sea a favor del pueblo de Israel. Y él fue. Y hay muchos otros casos registrados de lo que Moisés le pidió a Josué que hiciera, y él con una diligencia increíble y un servicio, hermanos, en su corazón impresionante, obedecía a lo que el siervo de Dios decía. ¡Qué diligencia! ¡Qué servicio! Vea conmigo en el libro de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, por favor. Y en el verso 13 vamos a leer lo que dice. Levantando Josué cerca de Jericó, estando Josué cerca de Jericó, Josué 5:13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo,
¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Era el príncipe del ejército, dice la Biblia, de Jehová. ¿Sabe quién era? Era la revelación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque Jesús ya existía, pero se revelaba en el Antiguo Testamento. Y aquí se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Era Jesús mismo. Porque nadie más podía recibir adoración. ¿Me está oyendo? Pablo bien dijo a alguien que se le postró a los pies y le quería adorar, le dijo: levántate, levántate, porque yo también soy hombre como tú. El único que merece adoración es Dios. El único que merece adoración es Jesucristo. Dele un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Así que Jesús estaba enfrente del mismo Josué. Y él reconoció: el príncipe de Jehová es Yeshua. Y se arrodilló y se postró y adoró. ¿Cuál fue la orden que le da Jesús en el Antiguo Testamento? El príncipe del ejército de Jehová le dice a él, le dice Josué al príncipe, a Jesús: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. Y Josué se sacó el calzado y obedeció como se le pidió. Quiero resaltar allí algo importante de Josué. Ya habían pasado el Jordán. Ya estaba como comandante del pueblo de Israel para llevarlos a tomar el territorio que Dios le había dado. Pero no se le subió los humos a la cabeza. No se creyó ya el poderoso. Se arrodilló delante del Señor y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Porque el que empieza a servir desde el inicio y sirve bien, servirá toda la vida. Servirá siempre. Se acordará que el llamado que Dios le ha hecho, y siento la presencia de Dios al decírselo, servirá, hermanos, esto para recordarle a usted que el día que usted tenga muchas cosas que Dios le haya entregado, dones, privilegios, hermanos, servicio, ministerio, hermanos, ayudándome a conquistar esta tierra que Dios nos ha dado con ustedes, jamás se le subirá los humos a la cabeza y se creerá tanto, sino que seguirá siendo un servidor toda su vida. No oigo amenes. 4 cosas importantes que necesitamos. Si usted todavía dice: ay, tal vez yo no, pues yo quiero animarle, mis hermanos queridos, a los que están aquí en esta iglesia. Quiero contar con ustedes. Necesito líderes para tomar esta ciudad. Necesito líderes fieles y leales. Necesito gente capacitada para ganar almas, para alcanzar barrios, ciudades. Si usted dice tal vez conmigo no, déjeme decirle, con usted también cuenta Dios. Tal vez no ha terminado el proceso ni lo ha empezado siquiera, pero Dios también cuenta con usted. Y yo quiero contar con usted, porque hacer el trabajo que Dios me ha mandado a hacer, no puedo hacerlo sola. Necesito siervos como Josué, fieles y leales. Gente que diga: aquí estoy para ayudar. Haremos, iremos, obedeceremos, conquistaremos la ciudad. Entre a la escuela de líderes en enero 2011. Entre corriendo a la escuela de líderes. Los domingos va a haber clase aquí. Instrúyase, prepárese, capacítese y deje que el llamado de Dios fluya en usted para hacer esta bendición.